¿Qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este movimiento es conocido también como iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. Las principales características de la Ilustración fueron las siguientes. Se difundió entre burguesía y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en los salones organizados por señoras de clase alta donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literatos, etc. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso, consideraba las creencias populares y la religión como meras supersticiones. En un contexto en el que la categoría de las personas estaba determinada por su origen familiar, sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Creía en la posibilidad de progreso tanto material como moral de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaba en que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Antecedentes de la Ilustración. Los principales antecedentes de la Ilustración fueron una tendencia sostenida desde comienzos del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente del saber. La difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importante desarrollo en siglo XVII. El empirismo y el racionalismo. El empirismo sostenía la importancia de la observación y la experimentación para conocer los fenómenos y el racionalismo, el uso del razonamiento lógico. El liberalismo inglés propuesto por John Locke, quien sostenía que la racionalidad era una característica natural de las personas y la función de los gobiernos era garantizar sus derechos naturales. Es decir, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. La necesidad social de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que la religión y los gobiernos no podían explicar. Consecuencias de la Ilustración. Algunas consecuencias del pensamiento ilustrado fueron las siguientes. Dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos en la actualidad. Su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa que terminó con la monarquía absolutista. En otras monarquías, como la española, los reyes practicaron un sistema llamado despotismo ilustrado. Si bien mantenían el absolutismo, adherían a los principios de la Ilustración y pretendían brindar a sus súbditos educación y medios para progresar. La difusión de sus cuestionamientos al poder político vigente y de la idea de igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para los criollos americanos. Esos fueron los principios que guiaron las revoluciones independentistas de las colonias europeas. En Francia, los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento. Esta publicación, llamada Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las artes y los oficios, se fue completando a lo largo de los años y fue el antecedente de las actuales enciclopedias tanto materiales como virtuales. Principales pensadores de la Ilustración. Algunos de los personajes destacados de la Ilustración fueron Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Francois Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Jean-Jacques Rousseau. Denis Diderot. Jean Le Ronde de Alembert. Antoine Laurent de Lavoisier. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural y artístico que se inició a fines del siglo XVIII y llegó a su máxima expresión entre 1820 y 1850, aproximadamente. Las primeras manifestaciones del romanticismo, consideradas prerrománticas, se pueden ubicar a mediados del siglo XVIII, coincidentes con el neoclasicismo. Estas corresponden a la poética inglesa de lo sublime, al movimiento literario alemán Stem und Dran y al círculo filosófico conocido como Escuela de Jena. El pensamiento romántico surgió en oposición al racionalismo imperante en Europa durante toda la Edad Moderna, pero especialmente bajo la influencia de la Ilustración. Los románticos buscaron reflejar, desde la subjetividad del artista, los aspectos de la vida más vinculados a las emociones. Contexto histórico del romanticismo. El romanticismo se desarrolló en el contexto de la cambiante sociedad del siglo XIX. En Europa,
Luego de la crisis del antiguo régimen a partir de la Revolución Francesa, el fracaso del proyecto napoleónico y las restauraciones monárquicas provocaron un sentimiento de decepción en la sociedad. La creciente industrialización tuvo como consecuencia una masiva movilización de población desde las áreas rurales hacia las urbanas. En las ciudades, que crecieron rápidamente, se afianzó la burguesía como clase social en ascenso. Comenzaron a manifestarse los primeros movimientos de obreros industriales que buscaban mejorar sus condiciones de trabajo. Se produjeron luchas independentistas en territorios ocupados por potencias extranjeras, tales como Italia, Grecia y los países hispanoamericanos. En este contexto de cambios acelerados, se constituyó una sociedad desencantada con los procesos históricos inmediatamente anteriores pero también curiosa. Interesada en los viajes, la novedad, las culturas ajenas, lo diferente y lo exótico como modo de evasión del presente. Características del romanticismo. Las principales características del romanticismo como movimiento cultural y artístico son las siguientes. A diferencia de otros movimientos como el neoclasicismo, que pretendía reflejar valores universales, el romanticismo puso énfasis en los aspectos personales e individuales del artista. Aparecieron nuevos valores vinculados a lo artístico. Por ejemplo, a la tradicional relación entre arte y belleza se opuso una nueva concepción de valores como la expresividad, la originalidad, la sensibilidad, el pintoresquismo e incluso la fealdad. Estos valores estaban basados en una supuesta conexión más directa con la vida real de las personas. Contrapuso al concepto clasicista de belleza ideal la concepción de la belleza como juicio subjetivo, por lo tanto, individual y cambiante. Se incorporó el concepto de sublimidad. Lo sublime es la categoría que describe a los fenómenos que asustan, espantan y maravillan al mismo tiempo, como una tormenta en el mar o la inmensidad del cielo estrellado. Como consecuencia de la búsqueda de la expresión individual y la originalidad se abandonaron las convenciones temáticas y formales de las academias de arte. Los artistas comenzaron a valorar la búsqueda de libertad, tanto expresiva y personal como colectiva. Cobraron importancia nuevos temas relacionados con la expresión de emociones y sentimientos. Entre ellos, el paisaje interpretado por la subjetividad del artista. Los temas espirituales, los literarios y mitológicos, las tradiciones populares y, en general, aquellos que daban libertad a la imaginación del artista. En lugar de las hazañas de los grandes héroes históricos, se comenzaron a valorar las acciones heroicas de personajes comunes y el sufrimiento de las víctimas como temas pictóricos y narrativos. La consolidación de la forma política de Estado-nación en Europa llevó a los artistas a rescatar aquellos rasgos que consideraban propios de sus raíces nacionales. Esto se manifestó en un interés por las historias locales y por el pasado medieval. En arquitectura, por ejemplo, se valoraron y recuperaron las formas del gótico. Aparecieron nuevos personajes, tales como las mujeres, los niños y el pueblo, concepto usado para describir a la sociedad, concebidos como representantes de una irracionalidad más pura y vinculada a un estado natural. Frente a la creciente urbanización e industrialización de la sociedad del siglo XIX, se concibió a la naturaleza como refugio de los valores más auténticos y puros. Entre los artistas se extendió una percepción de la naturaleza como reino de la libertad y lo ilimitado. Romanticismo literario. La literatura fue la disciplina en la que se produjeron las primeras manifestaciones románticas. Los escritores prefirieron las lenguas locales, así como la incorporación de las tradiciones populares. La novela fue uno de los géneros más representativos al describir el mundo sin idealización. El surgimiento de un interés por lo nacional y por el pasado favoreció la aparición de la novela histórica. Se popularizó la publicación de obras en entregas periódicas, y de este modo la difusión de la literatura se masificó. Romanticismo musical. El romanticismo musical abarcó la mayor parte del siglo XIX. La música, en general, adoptó los ideales de autonomía de la cultura romántica, es decir que se desprendió de una función específica para pasar a ser una manifestación de las emociones del compositor. Los compositores exploraron nuevas formas libres, expresivas e imaginativas. Además se incorporaron a las grandes composiciones temas populares y de contenido político. Los adelantos de la revolución industrial favorecieron que los instrumentos musicales fueran mejores y más baratos. Al mismo tiempo, las orquestas se ampliaron hasta alcanzar una gran cantidad de músicos. Romanticismo en la pintura. En pintura se dejaron de lado las imposiciones académicas. Tomó preponderancia el uso del color por sobre el dibujo para definir los elementos del cuadro. La pintura se hizo más dinámica y expresiva, tomando como modelo a las producciones del barroco. La libertad artística de los artistas románticos tuvo como consecuencia el desarrollo de tendencias bien diferenciadas. Por ejemplo, en Alemania,
El romanticismo influido por las ideas filosóficas de Kant tuvo una tendencia más espiritual, mientras que en Francia los artistas tuvieron más interés en los hechos políticos contemporáneos, tales como las revoluciones y las luchas independentistas, como la griega. Principales artistas del romanticismo. Algunos de los principales artistas y representantes del romanticismo fueron los siguientes. En pintura: William Blake, Francisco de Goya y Lucientes, Theodore Géricault, Eugène Delacroix, John Constable, Joseph Mayor William Turner, Caspar David Friedrich. En música: Frédéric Chopin, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Franz Schubert. En literatura: Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Marie Shelley, Alejandro Dumas, Edgar Allan Poe, Víctor Hugo. ¿Qué fue el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural que, desde Italia, se extendió por Europa occidental a partir del siglo XV. Fue la manifestación cultural de un cambio en la mentalidad europea que pasó de una concepción de mundo teocéntrica, propia del periodo medieval, a una antropocéntrica. Este cambio, manifestado en la corriente intelectual, cultural y filosófica conocida como humanismo, se considera el inicio de la Edad Moderna. El pensamiento antropocéntrico ponía énfasis en la facultad humana para acceder al conocimiento del mundo a través de la razón. En este sentido, las personas del Renacimiento se consideraban herederas de los valores de la cultura griega y romana. El concepto de renacimiento hace referencia a la recuperación de esos valores clásicos luego de la Edad Media. Se suele dividir el renacimiento artístico en dos momentos. El Quattrocento, o primer renacimiento. Desde 1400 hasta 1480 aproximadamente, tuvo como centro a la ciudad de Florencia. El Cinquecento, o alto renacimiento. Desde 1480 hasta 1520, que se centró en Roma desde donde se extendió por Europa. Características del Renacimiento. Entre las principales características del Renacimiento podemos destacar las siguientes. Se desarrolló un espíritu crítico con pretensión de conocer científicamente la realidad. Esto se manifestó en todas las artes y en el modo de concebir la relación de las personas con el mundo. Se inició en la ciudad italiana de Florencia y desde ahí pasó primero a las demás ciudades italianas, especialmente a Roma y Venecia y luego al resto de Europa. Adquirió gran importancia el concepto de individuo. Se manifestó mediante la búsqueda de trascendencia personal a través de las propias obras, ya sea como creador. En el caso de los artistas, o como protector y brindando apoyo material a los artistas en el caso de los mecenas. El arte fue al mismo tiempo naturalista e idealista. Los artistas pretendían representar el mundo real tal como se veía, pero al mismo tiempo querían mostrar solo su belleza. Para lograr representar sobre la superficie plana del cuadro o la pared la tridimensionalidad del mundo real desarrollaron técnicas, como la perspectiva que daba sensación de espacio y el claroscuro, que permitía dar volumen a los cuerpos. Los artistas se transformaron en intelectuales con conocimiento de matemática, geometría y óptica para resolver los problemas de la perspectiva, de anatomía para representar el cuerpo humano, así como de literatura, filosofía y teología para darle interés a los temas de sus obras. En literatura, se tomaron temas y personajes propios de la antigüedad clásica. Al mismo tiempo, las formas adquirieron tanta importancia como los temas tratados. Origen del Renacimiento. Su origen se remonta a Florencia, Italia, al año 1400, en donde se gestó una intención de transformar y evolucionar el arte en Europa, el cual para este momento conservaba el estilo medieval. De esta manera, el arte renacentista dejaría de presentar en sus obras tan solo el material religioso y comenzaría a plasmar el arte en torno al ser humano, a sus deseos, sentimientos y deleites. Este movimiento artístico generó un nuevo abanico de estilos, tales como la creación de retratos, las obras al desnudo y los cuadros de mitología y paisajes. El Renacimiento dio lugar a una nueva era artística, pero también a una nueva era cultural, ya que desde aquel momento se empezaron a construir palacios, universidades y ayuntamientos, cuando anteriormente tan solo se construían iglesias. Aunque sus cambios fueron lentos y rigurosos, finalmente se logró el cometido y hubo un cambio significativo en el arte, transformación que brindó innovación y progreso, consecuentemente, al campo social y científico. Causas del Renacimiento. Entre las causas que impulsaron la aparición y la difusión del Renacimiento se pueden mencionar. La expansión del comercio a partir del siglo XIII favoreció el desarrollo urbano y el surgimiento de una rica burguesía comercial, financiera e industrial, muy interesada en la adquisición de conocimientos y en el consumo de obras de arte. La prosperidad de las ciudades italianas, que se manifestó en la construcción de nuevos edificios y monumentos. La aparición de los mecenas.
Estos eran personas poderosas y adineradas que protegían a los artistas y les daban apoyo económico. En el periodo renacentista los mecenas más importantes fueron la Iglesia Católica, los banqueros y grandes comerciantes italianos y, fuera de Italia, los reyes y sus cortes. El desarrollo de las universidades que estimularon la recuperación del pensamiento grecolatino y la difusión del humanismo. La invención de la imprenta, que facilitó la difusión de las ideas humanistas. Artistas del Renacimiento. Entre los principales artistas protagonistas del movimiento artístico renacentista se encuentran los siguientes. Filippo Brunelleschi. Sandro Botticelli. Leonardo da Vinci. Miguel Ángel Buonarroti. Alberto Durero. Tiziano Besello. Rafael Sanzio.